buenas tardes, tengan todos ustedes. Siendo las 13 horas del 29 de enero de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretaría General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta del asunto a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación, nombre del denunciante y denunciado, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación del asunto programado para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Compañeros magistrados, se encuentra ya a su consideración el asunto que previamente se circuló y se discutió por parte de este pleno, por lo que cedo el uso de la voz en estos momentos al señor magistrado, maestro Javier Hernández Hernández, para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador que fue turnado a su ponencia. Gracias, señor presidente. Brevemente vamos a dar la cuenta sobre el procedimiento especial sancionador 1 de este año 2017, cuya denuncia fue presentada por el ciudadano Rubén Moreno Archer en contra de Antonio Luna Andrade. La conducta por la que se le denunció es por considerar que desde su punto de vista se realizaron actos anticipados de campaña. ¿En qué consisten los hechos denunciados y en qué consiste la defensa y en su caso la decisión de este tribunal? Bueno, el ciudadano Rubén Moreno Archer hace valer que el pasado mes de diciembre, específicamente el día 15 de diciembre, Antonio Luna Andrade, al presentarse a entregar la documentación que correspondía a una manifestación de su interés para participar como candidato independiente, además de realizar una reunión de ciudadanos considerada como meeting, presentó una lona o presentó una propaganda en donde se hacía referencia a Antonio Luna Andrade y a la calidad de aspirante a candidato independiente, calidad que desde su punto de vista en ese momento no se tiene o no se tenía, en razón de que solo era la solicitud para ostentarse como candidato independiente. Al respecto, se presentaron diversos medios de convicción, entre ellos notas periodísticas, un video alojado en la plataforma de YouTube, de esta red social llamada YouTube, pero lo más interesante del caso es que Antonio Luna, al momento de desahogar su garantía de audiencia, reconoce que en esa fecha efectivamente se presentó al organismo público local electoral para solicitar su solicitud de aspirante a candidato independiente y que existió la lona de la que hacemos referencia. Su defensa va encaminada a sostener que esa lona no fue ordenada o no fue colocada por instrucciones suyas, sino más bien en el uso de la libertad de expresión que a su parecer tienen los ciudadanos que lo acompañaron. Del análisis conjunto de todos estos medios de convicción se llega a la idea de que si bien las pruebas técnicas, lo que incluso ya este tribunal ha sostenido en diversos precedentes, por sí solas son insuficientes para probar determinados hechos, dado que por su naturaleza pueden ser confeccionadas o pueden ser manipuladas, en el caso concreto solo generan el indicio de la existencia o de los hechos que ahí se contienen. Esto es la imagen de la supuesta lona, la imagen del llamado meeting, de la reunión de personas que acompañaron a Antonio Luna al organismo público local electoral, y que estos indicios, al vincularse con el reconocimiento expreso que hace Antonio Luna al desahogar su garantía de audiencia, donde reconoce que efectivamente existió la lona, donde reconoce que
que el día 15 de diciembre estuvo presente en el organismo público local electoral para hacer la petición, nos conllevan a sostener la existencia de los actos anticipados de campaña. ¿Por qué decimos que son actos anticipados de campaña? Porque la ley sí permite a los ciudadanos que obtienen la calidad de aspirante de realizar la petición de las firmas, pero solo cuando ya se tiene la calidad de aspirante. Y de acuerdo a las constancias que obran en autos, esto ocurrió hasta el día 6 de enero, fecha en que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos les comunicó que estos ciudadanos reunían los requisitos y por ende ya estaban en condiciones de solicitar las firmas de apoyo en calidad de aspirante. De ahí que si el ciudadano Antonio Luna se ostentó con la calidad de aspirante el día 15 de diciembre, esto es 20 días antes, un poco más de 20 días antes de obtener esta calidad, sin duda alguna ya alcanzó o buscó una ventaja frente al electorado, específicamente frente a los ciudadanos que lo acompañaron ese día ante el organismo público local electoral, y esto es lo que precisamente no puede permitirse. Hay plazos en el Código Electoral, hay tiempos en el Código Electoral para realizar actos de proselitismo electoral, en este caso los actos tendientes para obtener la calidad de candidato independiente. Si no se respetaron, si se adelantó a estos plazos, es lo que la norma prohíbe y es lo que la norma castiga. De ahí que, contrariamente a lo que sostiene el ciudadano, sí existe disposición expresa sobre en qué momento se puede ostentar como aspirante a candidato independiente, y es precisamente al momento en que se obtiene el aval, en este caso del organismo público local electoral. Entonces, si en el caso concreto no se tenía esa calidad, si en el caso concreto solo se estaba ante el acto de pedir al organismo público local electoral se le considerara como candidato o como candidato independiente o aspirante a candidato independiente, estamos ante la presencia de un ciudadano que infringió las normas. Otra de las defensas que hace valer el ciudadano es el hecho de que él no mandó a colocar la lona, que él no mandó a colocar la propaganda, que no había pruebas sobre este tema. Al respecto, incluso citando criterios de la Sala Superior, de la Sala Jalapa, y lo que este tribunal ha sostenido, por ejemplo, en los PES 35-2016 y 44-2016, no basta, no es necesario tener pruebas directas sobre la acreditación de este tema. Basta que exista un beneficio por parte del interesado, en este caso del candidato, ahora ya candidato aspirante a candidato independiente, para que se pueda considerar que ese beneficio, sobre todo en el contexto en el que se desenvuelve, sea suficiente para imputarle una responsabilidad, en este caso de carácter administrativo. Señores magistrados, quiero poner a su consideración que, derivado del análisis en conjunto de todos y cada una de las constancias que integran el expediente y que fueron oportunamente valoradas en el proyecto que pongo a su consideración, se considere por acreditada la infracción que nos ocupa. Esto es, que el ciudadano Antonio Luna de manera anticipada se ostentó como aspirante a candidato independiente y que con ello se actualiza lo que denominamos acto anticipado de campaña. En el caso, tomando en consideración las circunstancias que lo rodean, como es que es un hecho único, un hecho aislado, que fue el 15 de diciembre por la noche cuando él se presentó al organismo público local electoral, y que se trata de una sola exhibición, de una sola lona, que es lo que se logró demostrar en autos, es por lo que consideramos que la conducta debe ser leve. Y ante esta situación propongo a ustedes como sanción una amonestación pública en términos de lo que establecen los artículos 318 fracción segunda y 325 fracción cuarta inciso A del indicado Código Electoral. Finalmente quiero hacer mención que al estar demostrado
el tema del uso de una lona que para su confección y para poderla materializar requiere de una erogación económica, ponerlo del conocimiento del Instituto Nacional Electoral para que en su momento, cuando realice su programa de fiscalización, tome en consideración el hecho aquí probado y que sin duda alguna incide en menor o mayor grado en los gastos que este ciudadano tendrá que reportar ya en su calidad de aspirante o bien de obtener su calidad de candidato independiente. Entonces, señores magistrados, pongo a su consideración declarar la existencia de la conducta infractora e imponer al señor Antonio Luna Andrade una sanción consistente en una amonestación por las razones ya expresadas. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado José Luis Ruiz, ¿desea hacer alguna participación respecto al tema? Gracias, presidente. Sí, en relación con este procedimiento especial sancionador 1/2017, me gustaría hacer algunos comentarios breves, pero estimo que trascendentales para ir fijando un criterio que también oriente a los actores políticos. En este caso, máxime que estamos en una etapa, en el caso de los aspirantes a candidatos independientes, de recolección del apoyo respectivo para lograr el registro. Entonces sí me parece muy importante hacer estas puntualizaciones. La peculiaridad de este asunto destaca porque se trata de un procedimiento instaurado contra un aspirante a candidato independiente por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, lo cual resulta de especial observancia porque lo que se intenta probar es el posicionamiento anticipado de un candidato como aspirante a candidato independiente previo al inicio de los periodos de recolección de apoyo. Es decir, si bien no existen las precampañas dentro del proceso de candidaturas independientes, sí se encuentra establecido el periodo de obtención de apoyos, el cual tiene como finalidad que un aspirante a candidato independiente se presente ante los ciudadanos con esa calidad y solicite su respaldo, informando sobre el procedimiento para ello, pero en los términos de lo señalado en el artículo 16 del reglamento para las candidaturas a cargos de elección popular aplicables en el estado de Veracruz. Por lo que el hecho de que una persona que tiene la intención de participar en el proceso de candidaturas independientes se ostente como aspirante sin siquiera haber logrado tener esa calidad, sino al momento, por ejemplo, de presentar la manifestación de intención, se traduce en un acto anticipado en el que está indebidamente promocionando su imagen y su nombre ante la sociedad, fuera de los plazos previstos por la convocatoria respectiva, por lo que a mi consideración resulta a una violación al principio de equidad. ¿Qué quiero decir aquí? En este caso concreto, si bien quedó acreditado en autos que al momento de presentarse esta irregularidad denunciada consistente en una manta donde aparece la imagen, el nombre y la supuesta calidad de aspirante a ser candidato independiente, puede estimarse que ya hay una o podría estimarse que ya hay una aspiración que solamente requiere un acto de la autoridad que lo reconozca como aspirante. Lo cierto es que debemos de partir de la circunstancia de que estamos frente a un ciudadano que tiene la obligación también de observar el Código Electoral y sus disposiciones. De esta forma, uno de los sujetos que está previsto en el procedimiento sancionador establecido en nuestro código es justamente un ciudadano, el cual puede tener una calidad distinta, pero como ciudadano puede ser sancionado. Entonces, esto es lo que, bajo mi óptica, requiere de resaltarse, el establecer que hay distintas conductas y distintas sanciones que corresponden a quienes infringen las disposiciones del código. ¿Por qué insisto en esto? Porque no es lo mismo que lo sancionemos como ciudadano al denunciado Antonio Luna Andrade que si lo sancionamos como aspirante. ¿Por qué? Porque si lo sancionamos como aspirante, entonces la consecuencia tendría que ser, en su momento, negarle el registro como candidato.
pero como estamos aquí tomando en cuenta la temporalidad en la que sucedió la conducta y la calidad del sujeto denunciado, entonces ahí hacemos que la consecuencia jurídica sea distinta y que, como se propone en el proyecto, y por eso acompañaré el sentido, solamente se imponga una amonestación. Por otra parte, quiero destacar que durante la instrucción y la sustanciación de esta queja, incluso el magistrado hizo una reposición del procedimiento para garantizar el derecho de defensa del denunciado en cuanto a la notificación. Y en una de sus manifestaciones, cuando hace ejercicio de este derecho de defensa, el denunciado también hace valer que existen irregularidades en el actuar del denunciante Rubén Moreno Archer. Concretamente también cita como pruebas una página de Facebook y hace justamente distintas manifestaciones en torno a que él está también de alguna manera encontrando en la misma situación jurídica que denuncia. Esto desde mi perspectiva sí es relevante. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 16 del reglamento de denuncias, de quejas y denuncias del OPLE, hay una facultad oficiosa del propio organismo. Y me parece que en este caso, a pesar de que fue de su conocimiento, porque fue la autoridad que sustanció y nos envió en su momento el expediente que estimó correctamente integrado, no hizo ningún pronunciamiento sobre este tema, ni abrió, por ejemplo, de oficio un procedimiento para hacer la investigación conducente, o bien al menos pronunciarse que no había materia para el inicio de un procedimiento. Entonces, me parece que de esta parte, la propuesta que yo haría sería justamente que se diera vista al OPLE para que emitiera un pronunciamiento sobre estos actos. ¿Por qué? Porque estimo que los jueces y más quienes nos ocupamos, tenemos esta facultad de determinar en los procedimientos especiales sancionadores cuáles son las infracciones y cuáles son las sanciones respectivas, tenemos que hacernos cargo de que cuando existe algún indicio que puede configurar una violación a las reglas electorales, ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Igual que cuando un juez constitucional, por ejemplo, de amparo, detecta que hay una violación a un derecho fundamental, también tiene que hacerlo del conocimiento de la autoridad competente. Incluso la Sala Superior en recientes resoluciones ha dicho que el INE, a través de su unidad técnica de quejas y denuncias, la unidad técnica que lleva a cabo la instrucción de los procedimientos especiales sancionadores, debe, aun cuando se declare incompetente para conocer de los actos irregulares de ciertas autoridades, sí debe dar las vistas correspondientes para hacer valer el Estado de Derecho. O sea, si advertimos indicios de alguna irregularidad, nuestro deber es ponerlo en conocimiento sin que ello implique que nosotros estamos prejuzgando o estamos definiendo o teniendo como probada la conducta que ponemos en conocimiento de la autoridad. Máxime que en el caso también se está dando vista a la unidad técnica de fiscalización del INE, con lo cual yo estoy de acuerdo, porque efectivamente la manta motivo de la denuncia sí puede constituir un gasto que tiene que computarse como parte del apoyo obtenido y de los gastos que deben comprobar todos los candidatos independientes. En esa medida estaré de acuerdo con el proyecto, con esta salvedad, señor presidente, señor magistrado. Gracias. Sí, efectivamente un tema interesante el que nos propone el señor magistrado nuestro Javier Hernández, en el que, como ya lo manifestaron, desde mi punto de vista se logran acreditar los tres elementos: el personal, el temporal y el subjetivo. Y aun cuando esto, con independencia de que el propio denunciado expresa que no hace un llamamiento al voto o que la propaganda no se advierte la presentación de su plataforma electoral, porque en este sentido, como bien lo dice el ponente, creo que cada propaganda debe analizarse no solo en función de su contenido expreso,
sino en el contexto en que se emite, como es el desarrollo del actual proceso electoral. Y bueno, queda claro que sí es posible observar que dicha propaganda tuvo la clara intención de confundir o influir a en la ciudadanía y posicionar a esta persona que hoy es denunciada, el ciudadano Antonio Luna Andrade. Y en estas conclusiones yo coincido claramente en que sí se debe declarar la existencia de la conducta denunciada, la cual consistió en actos anticipados de campaña, y también coincido con la sanción que se propone, que es una amonestación pública. Aquí sí quisiera yo permitirme mencionar los recientes criterios que se han emitido por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual la Sala Superior ya ha sostenido que el elemento subjetivo de un acto anticipado de campaña, que implica la presentación de una plataforma electoral y la promoción de un partido político o el posicionamiento de una candidatura a un cargo de elección popular, se requiere la expresión que contenga un llamado a voto a favor o en contra de un determinado partido con el propósito de obtener el apoyo de la ciudadanía. Sin embargo, también nos dice que el elemento subjetivo se va a actualizar aun cuando ese llamado se realice de forma implícita, siempre que la promoción anticipada de una persona o del partido político pueda válidamente advertirse en virtud del análisis contextual que se realiza por parte de la autoridad competente respecto de esta propaganda, que es lo que se realizó en este proyecto que correctamente realizó el señor magistrado Javier Hernández. Y desde esta perspectiva, en el caso que nos ocupa, creo yo que sí está acreditada esta violación a la normativa electoral, y es por ello que debemos de implementar medidas que sirvan para inhibir estas conductas, porque la finalidad de la ley es preservar el principio de equidad en toda contienda electoral, y es por eso que en el caso que hoy estamos resolviendo voy a acompañar la propuesta del señor magistrado Javier Hernández en sus términos. Entonces le pediría, secretaria, por favor, que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. Sí, estaría a favor del proyecto, solamente con la reserva que comenté sobre la necesidad que estimo de que se diera vista al organismo público local electoral de Veracruz, para que en su caso se pronunciara sobre los hechos que puso en conocimiento nuestro el denunciado Antonio Luna Andrade, y para que conste en el acta, no haré mayor pronunciamiento. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Yo estaría a favor del proyecto en los términos presentados. Magistrado presidente, el proyecto del procedimiento especial sancionador 1 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos, con las manifestaciones anunciadas por el magistrado José Oliveros Ruiz. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 1, diagonal 2017, se resuelve: primero, se declara la existencia de la conducta denunciada consistente en actos anticipados de campaña por parte del ciudadano Antonio Luna Andrade en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. Segundo, se impone al ciudadano Antonio Luna Andrade una sanción consistente en una amonestación pública por las razones antes precisadas. Tercero, con copia certificada de la presente sentencia, será vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para los efectos que haya lugar. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución del único asunto objeto de esta sesión pública, siendo las 13:22 del día en que se llevó a cabo, se da por concluida la misma. Muchas gracias.